Ha llegado hoy a tal sofisticación que no pensamos en lo importante que pudo ser la cocina para el desarrollo de nuestro cerebro. Parece que hace cerca de 2 millones de años impulsó el cambio que nos hizo humanos. Richard Wrangham sostiene esta atractiva hipótesis y trabaja con diversas especies de simios para desentrañar el origen de los comportamientos humanos, entre ellos, la cruel violencia de la que somos capaces. Punset le visitó en su despacho de Harvard para descubrir hasta dónde nos ha llevado esta gran inteligencia que compartimos con otros primates de hoy. La verdad es que nos pasamos la vida intentando encontrar las razones, las causas que nos separaron realmente de nuestros primos, hermanos, los primates sociales, ¿no? Se parecen tanto a nosotros y además resulta que tienen el mismo o casi el mismo DNA. Este programa lo vamos a dedicar a 2 interpretaciones absolutamente nuevas que nos vienen del mundo científico, de por qué somos distintos, en qué momento nos separamos de los primates y en qué seguimos siendo los mismos, ¿no? Nos separamos de ellos, créanselo o no, porque aprendimos a cocinar, ahora veremos por qué. Y luego resulta que seguimos, no obstante, siendo igual de violentos, de cruelmente violentos que ellos son de vez en cuando. Richard. Sí, Ya estoy hombre, aquí. Eduardo, ¿qué tal? Pues Bienvenido. vamos a hablar un poco de chimpancés y de humanos, Claro que sí. de bonobos y de amor. Vamos allá. Richard, es que me encantaría oírte decir que cocinar es lo que realmente nos diferencia del resto de los animales. Ujú. Bueno, aquí viene lo curioso. Cocinar es el rasgo distintivo de la especie humana en lo que a la dieta respecta. En cualquier cultura, todas las noches, todo el mundo espera la cena. Hay gente ahora que vive en ciudades y dice: los humanos deberían comer la comida cruda. Cualquier otro animal come la comida cruda. Somos un animal, por lo tanto deberíamos comer nuestra comida cruda. ¿Y qué pasa? Los humanos no están adaptados a comer comida cruda. Y es muy extraño, dado que en cualquier otro animal pensamos que la dieta es muy importante para conformar el organismo. La gente no ha pensado en el hecho de que no podemos vivir sin comida cocinada. Las mujeres no pueden reproducirse sin comida cocinada. Incluso un varón, si solo se alimenta de comida cruda, deja de producir esperma. Estamos muy mal adaptados para comer solamente comida cruda. ¿Y cuándo crees que empezó todo esto? Porque cuando éramos como monos, pues comíamos comida cruda como ellos, ¿no? Tenemos 2 indicios claros. El primero son los dientes. Nuestros dientes se volvieron mucho más pequeños que los de nuestros antepasados hace 1.900.000 años, con el Homo erectus. Creo que el Homo erectus fue la primera especie que cocinó. Y ya era muy parecido a nosotros en cuanto a tamaño, ¿eh? Exacto, así es. Otra cosa que ocurrió en aquella época tiene que ver con el tamaño de la caja torácica. La caja torácica de un chimpancé es protuberante para poder albergar unas entrañas enormes, un intestino grande. Los humanos tenemos en relación con nuestro cuerpo un intestino más pequeño que cualquier otra especie de primate. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado para comer comida que ha sido muy elaborada, es decir, cocinada. Hay gente que dice, bueno, vale, lo que dice Richard puede ser verdad, pero puede ser correcto.
Pero, ¿qué pasa con la carne realmente? ¿Acaso la carne no habría desempeñado la misma función cuando la gente, en lugar de comer tubérculos y carne de todo, decidió comer sobre todo carne? ¿Habría provocado los mismos cambios biológicos en nuestros dientes, en nuestros intestinos, en nuestro cerebro, o no? Es evidente que la carne debe de haber sido muy importante en la dieta de nuestros antepasados, sobre todo porque desde hace 2,5 millones de años tenemos pruebas fantásticas que demuestran que ya comían y procesaban carne. Así que ya 500,000 de años antes de la aparición del Homo erectus ya comían carne. Pero yo he estudiado los chimpancés. A veces los chimpancés capturan monos para comérselos, pero no se los comen fácilmente. Es muy difícil comer carne cruda. ¿Has intentado comer carne cruda? Bueno, si ha sido preparada, ¿cómo se llama? Un steak tartar. Un steak tartar. Sí, ¿cómo preparas un steak tartar? Tiene que ser un filete muy bueno del lomo del animal, que es muy tierno. Después se trocea y se le añade un poco de huevo crudo, limón, cosas que permiten romper. Y los monos obviamente no tenían tiempo para todas estas cosas. Exacto. Los chimpancés, cuando tienen al mono entre los dientes, comen muy despacio porque la carne cruda es muy dura. Es lo que el Homo habilis, el predecesor del Homo erectus, hubiese tenido que hacer si no hubiera encontrado un truquillo. Y me parece que lo descubrió. El Homo habilis solo podía comer carne cruda si la procesaba, pero no hay ninguna prueba que indique que utilizaran fuego. Mi opinión es que le daban martillazos. Martillazos, eso es. Sí. En tal caso, en lugar de pasarse entre 5 o 6 horas comiendo carne, solo se necesita un par de horas. Sigue siendo difícil de masticar, pero se puede comer. Cariño, se nos ha acabado el gas. ¿Será que no sabes cómo funciona, no? No, se ha acabado. ¿Y cómo comemos ahora? Oh, qué chungo lo deberían tener en la prehistoria, ¿no? Todo el día comiendo carne cruda. Más adelante, ya con los Homo sapiens, algo muy común entre los cazadores-recolectores es que cocinaban la carne y luego la trituraban o martilleaban. Cuando la carne estaba tierna, después de haberla cocinado, la ponían en la olla y le daban martillazos para que estuviera todavía más tierna. Mira, te hablaré de unos experimentos donde mostramos que si le damos carne a una pitón... ¿Una pitón? Sí, una serpiente. Les dimos a las pitones carne cruda sin procesar y medimos su índice metabólico, pues hacen funcionar el estómago. Lo hacen trabajar bastante. Si luego coges el mismo trozo de carne y lo trituras, se lo das para que lo coman y mides su índice metabólico, comprobarás que ha disminuido. No tienen que trabajar tanto si la carne ha sido triturada. Hacemos lo mismo con la carne cocinada y de nuevo ha disminuido. Cada vez que preparamos la comida de esta forma ganamos energía. Y esta es la razón por la que cocinamos. Richard, esto me hace pensar que cocinar es realmente un activo muy valioso, ¿no? Es una reserva energética fantástica para la humanidad, ¿no? Es una reserva de energía y probablemente podría transformar nuestras vidas. Quiero decir que una vez contamos con un activo tan importante como ese, casi como lo fue el oro después, creo que lo que sugieres en alguno de tus trabajos es que la hembra empezó a buscar un macho fuerte para que vigilara ese activo, esa reserva preciosa que era la comida cocinada. ¿Cómo evolucionó esto? Quizás todo el mundo se sentó alrededor del fuego y le echaron los trozos de carne, los tubérculos, para comer después.
Pero entonces los machos pensaron, puedo salir durante todo el día, puedo buscar comida rica, pero quizás no la consiga. Sin embargo, aún tengo la que está guardada en casa, ¿no? Eso es. Porque alguien allí va a estar cocinando el mejunje. Una mujer, que es mucho más débil físicamente que cualquier hombre, puede traer comida al campamento, dejarla en el suelo, ante todo el mundo, y nadie se la quitará. Si se tratara de un chimpancé, si fueran leones, víboras, cualquier otro animal, los grandes se quedarían con la comida. Pero en los humanos esto no sucede, y es porque hemos desarrollado un sistema cultural que dice, no, esta carne le pertenece a ella, pero tiene un precio, y el precio es que la defiende su marido. Qué suerte que tenía una cerilla, cariño? Sí, qué suerte que tenías una caja de 200. Qué sentido de la supervivencia tan desarrollado, Dios mío. Pues dijeron el otro día que en el programa del Punset... Ah, ¿pero alguien lo ve? Sí, se ve que sí. Dijeron que lo que distingue a los humanos del resto de los monos es que el Homo sapiens es capaz de cocinar. O sea que en vez de llamarnos Homo sapiens deberían llamarnos Homo cocinensis, ¿no? Homos y mujeres. Homo erectus, hace 1,9 millones de años. Cariño, ya estoy en casa. Pero qué bien que te queda este vestido. Ven aquí, cachorrito. Ay, qué tonto que estás desde que comemos comida cocinada, ¿no? Claro, porque desde que no tengo que digerir tantos alimentos, toda la energía que ahorro la puedo dedicar a otras cosas. Es verdad. Es que los humanos, desde que comemos comida digerida, hemos perdido tripa y nos ha quedado un tipito. Y aparte es mucho más fácil dar besos con estos dientes pequeñitos, ¿no? ¿Qué? ¡Me han robado las croquetas! ¿Quién? ¡Los vecinos! ¡Tú, pedazo de animal! ¡Devuélveme las croquetas a mi mujer! ¡Pues deja tú de robarle las albóndigas a la mía! ¡Eso es mentira! ¿Eso has hecho? Es que el otro día tenía un poco de hambre. Pero... Sí, claro, aún será culpa mía. Pues trae más comida. Este se va a enterar. Espérame aquí, nena. ¿Pero qué hacían aquí en el campo todo el día los prehistóricos? Qué aburrimiento, ¿no? Pues cazarían. Seguro que eran gente de pueblo, pacífica, sencilla. No como ahora que estamos deshumanizados en las ciudades. Se debían ayudar los unos a los otros. ¡Ya está! Ya nunca nos van a tocar más las croquetas. Este es mi hombre, me encanta que protejas mi comida. ¿Le has dado fuerte? Sí, yo nunca me estoy de eso. Niña, deja de cocinar. Esta semana comemos albóndigas. Fantástico, ¿no? Mientras hablaba sobre el papel de la mujer, pensaba que quizás incluso el Estado también nació así. Alguien tenía que vigilar la comida que teníamos en grandes cantidades en un momento dado. Y cuando ese cazador-recolector decidió establecer un modo de vida gregario, alguien tenía que guardar la comida. Y lo primero que le encargamos al Estado fue que vigilara la comida cocinada, ese activo tan valioso. Y ese mismo Estado actualmente puede entrar en tu cuenta bancaria y expropiar tu dinero. Pero al principio, probablemente, su único poder era esa idea de la cocina, la idea del primer poder estatal, ¿no? Bueno, lo que yo creo que hace la cocina es contribuir al desarrollo de una coalición masculina. Es de lo que estás hablando, es decir, el origen del Estado, y es una de las formas en que lo hace. En cierto modo, la división sexual del trabajo es una empresa corporativa. Creo que lo fundamental en la división sexual del trabajo es la cocina.
El hombre puede salir y hacer otras cosas, y una de las cosas que hace es establecer alianzas políticas con hombres de su grupo o de otros grupos vecinos. De modo... Matar a los enemigos. Eso es, tú lo has dicho. De modo que tiene la libertad de salir y desarrollar todavía más esas coaliciones masculinas que sí son tan importantes para el desarrollo de la sociedad humana en general. Sí, y que conduce a la violencia, ¿eh? No lo olvidemos, hablemos un poco de esta violencia. Lo que precisa de una explicación urgente es tu argumento de que la violencia de la que formamos parte, que vemos cada día en nuestro mundo, que esta violencia que vemos cada día no es un instinto atávico que hayamos heredado del pasado porque sí. Lo que está sugiriendo es casi aterrador, es que la violencia es el subproducto de la inteligencia. Si no fuésemos más inteligentes que otros animales, seríamos entonces menos violentos. Bueno, creo que hay dos cosas aquí. La observación básica es extraordinaria. Solo hay dos especies de animales en el mundo en las que el macho tiende a vivir en grupos con sus familiares más cercanos y en los que a veces estos machos salen y hacen expediciones para matar deliberadamente a los miembros de otros grupos. Esos dos animales a los que me refiero son los humanos y los chimpancés. Lo que vemos en los chimpancés: tenemos dos grupos vecinos y algunos pueden vivir en grandes grupos porque hay mucha comida y otros viven en grupos pequeños porque no tienen mucha comida. Si un gran grupo se encuentra con un individuo solo en su territorio, ¿qué harán? Es lo que diríamos disparar a matar. Lo matarán con gran ferocidad, con mucha crueldad, y nunca quedarán heridos cuando lo hagan porque son lo bastante inteligentes como para decidir atacar solo cuando tienen mucha ventaja. De modo que la víctima tiene cicatrices en toda la parte frontal de su cuerpo. Necesitas inteligencia para planear todo eso. Pero también hay un poco de nuestra psicología y de la psicología de los chimpancés. Me refiero a los machos en particular, pues si reconocen que otro individuo es un enemigo y que hay un desequilibrio de poder, se sienten excitados. Es algo muy visceral, la perspectiva de atacar al enemigo y eliminarlo. Esto es a la vez inteligencia y psicología. ¿Y qué hemos heredado de los bonobos? Son primos muy cercanos a nosotros también. ¿Heredamos su erotismo, por lo menos? ¿Qué hemos heredado de los bonobos? ¿Nada? Se supone que son más alegres, más eróticos, más cooperativos, ¿no?, de lo que son los chimpancés u otros primates sociales. Bueno, no creo que hayamos heredado nada directamente de ellos, pero sí aprendimos una lección. Aprendimos una lección, y es que la evolución no tiene por qué ser así. Podemos tener una especie muy cercana a los chimpancés, y lo que los bonobos nos dicen es que un pequeño cambio en la ecología lleva a un gran cambio en el comportamiento. Tiene que ver con cosas divertidas desde el punto de vista humano. Tienen mucha más emancipación respecto del sexo reproductivo que los chimpancés. Su comportamiento sexual por sexo con propósitos sociales para hacer amigos, reconciliarse después de cierta tensión. No es como en los humanos, pero hay ciertas similitudes. Hay una última pregunta. Has estudiado la evolución de hace 2 billones de años e incluso más. Pero miremos al futuro. Y al pasado.
¿Qué crees? Sé que es un poco ciencia ficción, pero estamos evolucionando hacia un tipo de vida violento al estilo de los chimpancés, todavía más, o más bien hacia un tipo de cultura parecida a la de los bonobos o a la de los perros domesticados. Lo dramático de la especie humana es el contraste que mostramos entre la violencia entre grupos rivales y la tremenda tolerancia que permite que personas que prácticamente desconocidas puedan sentarse a charlar, sonreírse en todas partes del mundo, siempre y cuando demuestren que pertenecen al mismo grupo. Los humanos tienen esta mezcla fantástica. Los chimpancés son mucho menos cordiales en ese sentido, siempre se están peleando, riñendo. Nosotros somos muy tranquilos. El futuro va a ser una domesticación creciente de nosotros mismos. Si nos remontamos a 50.000 años atrás, los machos eran mucho más masculinos, con la cara mucho más ancha. Probablemente daban mucho más miedo. Pero hemos evolucionado. Nosotros, los machos, nos hemos feminizado, sin duda mostrando una domesticación de nuestras propias formas de comportamiento. Un comportamiento más juvenil. Sí, creo que podemos esperar que los hombres se feminicen cada vez más y tendrán comportamientos cada vez más parecidos a los de los jóvenes. Y esto puede dar pie a cierto optimismo siempre y cuando podamos superar las tensiones actuales a medida que nos acercamos a un mundo más unido. O sea que al final de este programa, realmente, la conclusión que podemos sacar es que estamos evolucionando hacia sociedades que se irán alejando poco a poco de esto, ¿no? Seremos cada vez menos chimpancés y cada vez un poco más bonobos a lo mejor, o hasta como los perros, más domesticados, más tolerantes. Y hay pruebas ya de ello. Por ejemplo, la maldita violencia y crueldad, los índices de violencia, eran mucho mayores en la antigüedad de lo que han sido estas últimas décadas. Sigamos por este camino. Ah